Buenas tardes, mi nombre es Paola Cano, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad UNAD. Me encuentro con mi compañero Cristian del trabajo. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Cristian, te voy a hacer unas preguntas. Primero, ¿qué es cultura? Bueno, para mí cultura es un término que abarca temas como costumbres, ideologías, creencias. Para mí es un tema bastante primordial, puesto que es lo que nos diferencia de un estado o de un país a otro. Para ti, ¿qué es política? Bueno, para mí política es como un conjunto de individuos que son los que llevan un control jurídico y legal frente a una población o a un país en específico. Ellos son los que realmente están velando por el bienestar y son los que controlan los recursos y deben de llevar un equilibrio económico en una población específica. Tercera pregunta, ¿qué es cultura política? Bueno, cultura política para mí es los dos términos que acabamos de ver, que van muy de la mano, en donde lo que más se diferencia acá es la política, puesto que muchas veces hay que modificar los procedimientos que llevan ellos legales para que vayan acorde a las necesidades y pensamientos de una cultura, siempre ajustándolo a lo que los involucrados requieran, con el fin de beneficiarlos y cumplir con las solicitudes que ellos mismos le hagan. Okay. Dependiendo de estos conceptos, Cristian, ¿cómo ves reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, actualmente en mi entorno, hablando a nivel país, pues pienso que desconfío bastante hablando en temas políticos y legales, puesto que no es muy transparente los procesos que actualmente se llevan, y pienso que deberían de instalarse entidades que controlen y regulen las leyes que puedan controlar como los recursos económicos, hablando más acá de recursos económicos, con el fin de llevar siempre un equilibrio en cuanto a los procedimientos y las solicitudes que hagamos nosotros como ciudadanos. No, ¿para qué le digo pausa? Ay, no hay que ponerle pausa. Seguimos con nuestras entrevistas. Estoy con mi compañera Angélica. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Te voy a hacer unas preguntas. Para ti, ¿qué es cultura? La cultura es el conjunto de costumbres que tienen las personas. Estas son, por ejemplo, la religión, la comida, el vestuario. Todas ellas conforman algo de la cultura. Okay. Para ti, ¿qué es política? La política es como un conjunto de normas que la hace pues la rama judicial y que están destinadas a que nosotros la población las acatemos y hagamos que ellas como que formen parte de nuestra vida. Okay. Como tercera pregunta, para ti, ¿qué es cultura política? La cultura política para mí es la mezcla tanto de nuestras costumbres como las normas que se ejecutan desde la política, ¿sí? En ellos lo podemos ver en las propuestas que nuestros candidatos nos dan, pues para que nosotros miremos qué es lo que más es viable para nosotros, teniendo en cuenta pues obviamente nuestras costumbres. Okay. Dependiendo de tus conceptos que tienes de cultura y política, ¿cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? La veo reflejada de muchas maneras. Una de ellas es nuestra posibilidad a dar nuestra opinión. En ellas vamos como al voto, digámoslo así, al voto que nosotros tenemos en cuanto para la elección de un candidato. Igual hay muchos de sus criterios, de sus puntos de vista que cuando los comparten para esas elecciones, pues a veces no se ajustan a lo que nosotros comprendemos como nuestra cultura. A veces no encaja bien en nuestra religión o no encaja bien en cuanto a lo que queremos y lo que esperamos de ellos.
Entonces eso también hace que seamos una población como no conforme, porque a veces esas mayorías como que no tienen en cuenta todos los otros aspectos que se debería tener en cuenta para hacer una buena elección. Gracias, Angélica, muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias. Según los términos de nuestros compañeros, doy como conclusión que la cultura abarca conceptos y costumbres, creencias de una comunidad que está primordialmente, pues, las diferencias sobre un estado y nos diferencia de nosotros con otras personas. En el concepto de política, pues mis dos compañeros se influenciaron más en las reglas específicas sobre un gobierno que vela por el bienestar de una comunidad en sí. La cultura política es la unión de la cultura y la política, abarcando las costumbres de uno como persona y cómo esas costumbres llevan a los gobernantes a verlas reflejadas para un beneficio en el sistema político. ¿Cómo se ve abarcada o reflejada la cultura política en el entorno? Pues según las percepciones de nosotros, la cultura política se ve reflejada ante el gobierno y a los candidatos que se encuentran en la política o en el gobierno como tal, indicando pues o realizando reglas para la población para que así con estas se cumplan y no hayan como conflictos entre un estado y otro. Muchas gracias.